1:21 el sábado pasado, el ELN ubicó una volqueta con explosivos muy cerca del batallón Simón Bolívar en Tunja. Una de las cargas detonó, dejó 3 personas heridas, ya se había evacuado el casino y el sitio en el que cayeron los artefactos explosivos. Hemos conocido en Blue las fotos del sitio en el que se preparó el atentado terrorista. Son 6 en total los delincuentes que se encargaron de hacer las labores de inteligencia y de armar la volqueta que el sábado pasado llenó de zozobra a los habitantes de la capital del departamento de Boyacá. Jairo Niño. La volqueta, que fue dejada en el barrio Prados de Alcalá el pasado sábado a las 5:06 de la madrugada, habría ingresado el 27 de octubre cargada de arena a la ciudad de Tunja. Una vez se ejecutó el atentado terrorista al batallón Simón Bolívar, los grupos de inteligencia de la Policía Nacional hicieron todo un barrido de cámaras de seguridad que los llevó a identificar personas y lugares relacionadas con este lamentable acto. En Blue Radio, el coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja. Hasta el momento tenemos 6 personas en esas líneas de investigación, las cuales participaron en algún aspecto de la preparación de este artefacto explosivo. La orden la habría dado, según las autoridades, alias el Poeta, cabecilla del frente José Adonai Ardila Pinilla del ELN. Blue Radio conoció que el pasado fin de semana se hicieron 2 allanamientos claves en Tunja. El primero en una bodega al sur de la ciudad. Allí encontraron huellas del paso de la volqueta, entre otros artículos. En una bodega donde se preparó la volqueta, donde se soldó todo el 24 artefactos. El segundo sitio allanado fue muy cerca al cantón militar impactado. Desde esta vivienda los delincuentes podían observar todo el batallón Simón Bolívar. Bueno, allí tenían una cocina, tenían los dormitorios, tenían colchones, tenían todos los elementos para estar allí y estaban los equipos de soldadura. En estos lugares también encontraron un plano del diseño de las rampas donde cada una de estas iba cargada con aproximadamente 10 a 15 kilos de explosivos. A Tunja llegarán 180 uniformados de la Policía Nacional para apoyar la seguridad. Jairo, gracias. Y se sigue profundizando la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Cada vez la tensión entre ambos países es mayor, por eso vamos de inmediato a Santa Marta con Catrina Ávila, que está justamente con la canciller Rosa Villavicencio. Catrina, adelante. Yo los saludo desde Santa Marta con la canciller Rosa Villavicencio en medio de este nuevo capítulo de la crisis entre Colombia y Estados Unidos. Canciller, bienvenida a Blue Radio, y yo comienzo preguntándole por esa fotografía que tiene hoy al embajador Daniel García Peña llamado a consultas. ¿Cómo supo el gobierno nacional de esa fotografía? No, nosotros todavía no lo hemos llamado a consulta, estamos valorando la situación, también pues verificando la información, porque ayer estábamos terminando CELAC cuando nos hemos hemos visto que estaba publicado en un medio alguna noticia que necesitamos contrastar. Canciller, digamos, la estrategia de la que habla ese medio vendría del senador Bernie Moreno para, digamos, intentar sacar del poder al presidente Gustavo Petro. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces la crisis es con el gobierno Trump si es una estrategia de un senador, como también lo ha dicho el presidente? Bueno, lo que pasa es que Bernie Moreno pues pertenece al partido de gobierno del presidente, y el presidente Trump pues creo que no tiene la información completa, la información suficiente sobre la realidad colombiana, porque bueno, tiene todo un mundo sobre el que trabajar, pero si a un presidente se le informa de mala manera, pues va a tener una opinión errada sobre los hechos. Canciller, usted dice pues que todavía no se ha como concretado ese llamado a consultas, pero el presidente ayer en un trino lo dio a entender. Le pregunto, ¿si lo van a llamar, no lo van a llamar, y si lo llaman, qué sigue después de esto? Bueno, nosotros lo primero que vamos a pedir es pues explicaciones sobre esas informaciones, pues para tener la evidencia, la veracidad del asunto. Perfecto. Canciller, el presidente dijo que iba a ir a Nueva York en los próximos días, en enero. ¿Eso se mantiene con esta nueva situación?
Claro, es que nosotros no hemos dejado de pertenecer a Naciones Unidas y a todo el ámbito de las instituciones multilaterales y pues tenemos allí que estar con toda la legitimidad porque no hemos hecho nada para no estar allí ni es nuestra voluntad no estar. Al contrario, nosotros somos uno de los países que más defendemos el multilateralismo y por eso pues nos parece indispensable dar los debates en las instituciones y en los espacios que se han construido para ello. Canciller, ¿hay posibilidad de que si esas explicaciones no son, digamos, satisfactorias para ustedes, el embajador se quede acá en Colombia? Pues nosotros lo que haríamos será pues citar a consultas a nuestro embajador lo primero, pero insistimos en que toda controversia la queremos resolver siempre a partir del diálogo político y del diálogo diplomático, no hay otra manera. Pero el encargado de negocios no va a ser expulsado. No, es que eso nunca se dijo, realmente eso no lo dijo nunca el presidente. Y le hago una última pregunta, usted hoy tiene una reunión, entiendo, con las autoridades de Venezuela. En esa reunión se va a poner sobre la mesa los detenidos colombianos que todavía están allá. Ustedes lograron una primera liberación, ¿y cuándo se daría esa segunda liberación? No, eso es un tema para dialogar, no ha ocurrido la reunión, no le puedo decir nada ahora. Canciller, muchísimas gracias. Son las declaraciones de la canciller desde Santa Marta. Muy bien, Catherine, gracias, buen trabajo. 1:27. Doña Marcela, voy con usted. El gobierno arrancará campaña para cobrar incluso con embargo a municipios y ciudades que no hayan pagado sus contribuciones a la Superintendencia de Transporte. ¿Eso qué quiere decir, Marcela? ¿Cómo es la historia? Pues mire, Ricardo, en los últimos días llegaron a todas las alcaldías del país, pero más concretamente a sus secretarías de tránsito, a quien hace sus veces, una serie de cartas, un requerimiento de la Superintendencia de Transporte buscando su información financiera desde el año 2011, pero eso en realidad es la cuota inicial de una campaña de cobro que está comenzando la Superintendencia. Según esa entidad, apenas 122 de los 249 organismos de tránsito están registrados en las plataformas de vigilancia de la entidad. Y si vamos a las empresas, pues solo 9.600 de las 103.000 que reportaron ingresos por actividades de transporte ante la DIAN. Hablamos con el superintendente de transporte, Alfredo Piñeros. A esos evasores que tienen que ponerse al día, porque no puede ser que una entidad como la Federación Colombiana de Municipios, una entidad como el Registro Único Nacional de Tránsito, RUN, una entidad como la Policía Nacional, que recibe el 45% de los comparendos que se ponen en las carreteras nacionales, no pague la contribución. Escuchó usted bien, Ricardo, no solo las alcaldías, incluso a la policía la metieron también en la superintendencia en esta lista de morosos, pero esto no se va a quedar solamente en una carta. Le preguntamos directamente al superintendente por la posibilidad de iniciar cobros coactivos y embargos, esto no respondió. No has pagado la contribución desde el año 2011 a la fecha. Ponte al día sin sanciones. No te pones al día, te sanciono. El cálculo de la superintendencia es conseguir para este año al menos 89.000 millones de pesos, pero solo con las entidades y empresas que ya están registrados como sus vigilados. Si aumenta el número de vigilados, que es lo que están esperando, pues la cifra de recaudo debería ser mucho mayor. Recursos todos que la entidad pretende meterle a la transformación digital. Hay críticas en el sector porque este año el gobierno cambió la metodología para el cobro de estas tarifas. Cuando le preguntamos al superintendente, él defendió su metodología y dijo que incluso permitía rebajas en algunos contextos y que si a los vigilados no les gustaba, él con mucho gusto les cobraba el máximo que permite la ley. Bueno, ahí hay otro lío con embargos, con posibilidad de situaciones de enfrentamiento entre el propio Estado. Y vamos ahora a la Corte Constitucional para hablar de la nueva pelea entre Colpensiones y la Corte a portas de definir si la reforma pensional es o no declarada constitucional, si es o no declarada exequible. Sergio Barbosa. Colpensiones le respondió a la Corte Constitucional por el auto que emitió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre el incumplimiento por parte de la entidad de enviar la documentación original de los conceptos que emitió el magistrado Héctor Carvajal cuando fue contratista de Colpensiones. A todo esto para anexar al estudio de la recusación que pide sacar a Carvajal de la discusión de la reforma pensional al interior de la Corte. Colpensiones envió nuevamente los documentos, no sin antes hacerle un reproche al magistrado Ibáñez asegurando que cumplieron oportunamente a la orden y que las pruebas electrónicas son válidas dentro de un trámite de recusación
acusación. Incluso la entidad dice que el auto que emitió el magistrado Ibáñez da a entender que actuaron con deslealtad procesal y cuestionan que se les atribuya querer dilatar este trámite. Lo cierto es que antes de que Colpensiones enviara al despacho del magistrado esta documentación, ya se había emitido un auto donde se señalaba que la entidad no había cumplido con la orden de enviar los conceptos y contratos en un plazo de 24 horas, auto que tiene fecha el jueves 6 de noviembre y la notificación de Colpensiones tiene fecha de hoy, 10 de noviembre. Se espera que este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional entre a debatir sobre si el magistrado Héctor Carvajal debe ser apartado de la discusión de una de las reformas de mayor interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sergio, gracias. Y Blue Radio estuvo en Urabá, donde ya tienen un 90% de avance las obras de Puerto Antioquia. Sin embargo, vamos a tener que esperar al primer trimestre del próximo año para que pueda entrar en funcionamiento esta mega obra de más de $800 millones. Ya nos cuenta más Héctor David Santamaría. Aunque se había anunciado que este mes estaría funcionando Puerto Antioquia, pues no será, ni siquiera como regalo de Navidad, a pesar que ya está listo el muelle marítimo de 1.340 metros de longitud, que tendrá una capacidad inicial de 7 millones de toneladas anuales. Pues Blue Radio conoció que el consorcio Terminal Marítimo Antioquia-Cotema ya avanza en más del 90% la etapa de construcción y que le entregará a Puerto Bahía Colombia la operación. Ese avance se tiene gracias a que se utilizó el 80% de los trabajadores de esta subregión del departamento. En el punto álgido de Cotema de la construcción llegamos a ser 3.400 personas. Esto más o menos se logró en unos 2 años. A hoy nos encontramos en nuestro tercer año de construcción, pero como les mencionaba, ya en la fase de entrega, y el cliente, que es Puerto Bahía de Colombia, ya inicia todas las fases de prueba piloto. Sobre el calado operativo de 16,5 metros, apto para buques de gran calado tipo New Panamá, pues también se afirmó que tendrá la capacidad de atender 4 buques al tiempo. La idea es que a través de esto, del descargue de las grúas STS, se cargue de una vez en los multitrailer y estos multitrailer conduzcan la carga hacia los patios de contenedores que tiene instalados Puerto Antioquia, pero en tierra. Una de las preocupaciones, sin embargo, de esta megaobra es la vía de acceso de Nueva Colonia. Así lo dijo su alcalde, Alejandro Abuchar. Son aproximadamente entre 18 y 20 kilómetros hasta la variante que finalmente va a llevar las mulas al puerto. Esta vía es una trocha. Puerto Antioquia reducirá los tiempos de carga y descarga de 3 días en promedio. Será el puerto en el Caribe de 350 kilómetros más cerca de los principales centros de producción y consumo del país, lo que significa un 47% menos de distancia con Medellín, 33% con Bogotá y 36% con el eje cafetero.